Entonces, el otro rumbo es la ecológica, que dice que la evolución de la agricultura ha de ser de la heterogeneidad aleatoria por propiedad en el terreno, pasando por la homogeneidad industrial capitalista, hacia la heterogeneidad planificada. Vislumbramos un paisaje de mosaico, donde cada pedazo de terreno tiene diferentes funciones. Primero, que hay que tener una diversificación en la producción de cosas que son esenciales, porque un huracán puede tener un diámetro de 200 kilómetros. Entonces, si toda tu producción de arroz viene de una zona muy rica en el terreno, muy apto para el arroz, pero se puede arrasar en un día. Entonces es importante que la producción de arroz se lleve a cabo no solamente en los sitios más aptos para el arroz, sino en diferentes zonas como protección contra los no predecibles. Segundo, un mosaico de tipo de cultivo según su necesidad, que hay que producir diferentes nutrientes porque el propósito de la producción agrícola es alimentar a la gente. Entonces necesitamos una diversidad de carbohidratos, de proteínas, de frutas, de azúcares, y producido en una forma que la demanda para la mano de obra es disperso durante el año, estacional. Finalmente, a nivel de una granja, una zona, tenemos un mosaico donde un bosque produce madera, carbón, miel, fruta, nueces, pero también es el refugio para las aves que comen mosquito. Es un refugio para avispas que parasitizan a las plagas de los cultivos. Ofrece sombra, modifica la variabilidad del clima, reduce la velocidad del viento. Es un sitio agradable con sombra donde los trabajadores pueden almorzar y modifica el ambiente más o menos a una distancia de 10 veces la altura de los árboles hacia los otros campos. Un pasto tiene, claro, sus productos de carne y de leche, pero también estiércol para los cultivos vegetales. Evita la erosión si lo llevan a cabo bien. Tiene malezas. Las malezas son importantes porque son fuentes de néctar para las avispas que controlan las plagas. Entonces, dentro de los predios de cultivo anuales, tenemos mezclas porque tiene diferentes relaciones a la lluvia, al clima, a la incertidumbre del ambiente. Si una planta no prospera este año, la planta al lado sí puede prosperar y ocupar su espacio. Entonces hablamos del índice de utilidad de la tierra, Land Equivalency Ratio, que es el terreno que uno necesita para producir todos los diferentes cultivos en campo aparte, que podemos producir todo junto. Eso quiere decir que, por ejemplo, frijoles sembrados junto con tomate en 1 hectárea pueden producir el equivalente de 1,3 hectáreas de tomate más 0,7 hectáreas de frijol. Entonces vemos que la producción mezcla es una manera de defender los cultivos y el suelo. Algunas de las plantas fijan nitrógeno, otros promueven micorrizos que movilizan potasio y fósforo. Algunos repelan nematodos, otros atraen a plagas para que no molesten la plaga principal. Por ejemplo, en Holguín, los cubanos siembran pimiento, que es el cultivo que prefieren, pero cada 15 líneas
de pimiento hay una línea de maíz. El maíz es mucho más atractivo para el gusano de ejército. Se llama soldado aquí, ahí. Entonces van al maíz y dejan quieto a los pimientos. Dañan el maíz, pero todavía el maíz sirve para alimentar al ganado. O hemos encontrado que una hormiga león puede proteger al boniato. El problema es que no tolera bien el sol. Entonces hay que introducir la hormiga después que el boniato está medio crecido y tiene su propia sombra. Pero también eso es laboroso porque no permitimos que las hormigas se siembren a sí mismas. Y se puede hacer con una franja de plátano alternando con franjas de boniato. El plátano sí tiene suficiente sombra para la hormiga. Las hormigas producen su nido y exploran el boniato, y cuando el boniato tiene como 45 días de crecido, las hormigas pueden colonizar ahí también y extraer las larvas de tetuán y otros que dañan el cultivo de boniato. Así es que la agricultura ecológica no representa un primitivismo. Yo recuerdo que un autor me criticó diciendo que estoy recomendando ideas que fueron novedosas en la edad de piedra. Pero no es así, no es adaptar las tradiciones por sí sola, sino de adaptar el conocimiento de la ciencia ecológica, pero también junto con el conocimiento campesino. Hay un valle en el norte de Oriente, en Cuba, donde los campesinos insisten que los árboles crecen hacia el viento y que hay que tomar eso en cuenta cuando preparan frutales. Los científicos van allá y dicen, no, nosotros hemos estudiado la fisiología vegetal y todos sabemos que el viento seca a las hojas de los árboles, de modo que el mayor crecimiento es viento abajo. Bueno, van allá y miran, y los árboles crecen hacia el viento. Entonces, ¿cómo se explica? Es que la geografía de esta zona es tal que la luz del sol viene del mismo lado que el viento y predominaba en su influencia fisiológica. Pero eso conduce entonces a examinar los dos lados hicieron errores. Desde el punto de vista campesino, estaban arguyendo de su experiencia propia, visto diariamente, sin buscar a otros sitios. Entonces, no podían generalizar, sino solamente hablar de su experiencia. El fisiólogo arguía de principios generales y no darse cuenta de que cada sitio es distinto. Entonces, cada grupo, cuando pretende resolver un problema, lleva consigo su conocimiento y su ignorancia. Y el primer paso, cuando tratamos de unir grupos de procedencias sociales diferentes, es preguntar cuál es el tipo de error típico que ustedes van a hacer y cuáles son los errores típicos que yo voy a hacer. Y una vez que están sobre la mesa, podemos ir con la autoconciencia de una ciencia crítica de sí mismo. Entonces, en la colaboración, estamos averiguando la ciencia desde el punto de vista de uno que vive en la sociedad, que entiende de dónde vienen las ideas, que puede preguntar por qué la fascinación con lo más pequeño. Que Joel Cohn dijo es solamente que la biología tiene envidia a la física. El tercer punto, el tercer mundo en el cual movemos es como activistas. Que nosotros vemos que la ciencia y la tecnología tienen su impacto muy importante sobre la humanidad y que la ciencia oficial, la ciencia de los organismos internacionales, no ha logrado hacer frente a los problemas que constituyen
el crisis actual ecosocial. Es una crisis de producción en el sentido que están agotando la capacidad de la pesca, acabando con los océanos, que están destruyendo los bosques, que están destruyendo la fertilidad del suelo, tratando de compensar con adiciones de químicos que hacen su propio daño, porque entonces la lluvia lava los abonos hacia los lagos, alimentan allí a las bacterias y algas, absorben el oxígeno, matan los insectos allí que pueden comer mosquito, larva de mosquito, y así sucesivamente podemos ver que todos los inventos de la tecnología moderna internacional es tan dañino como efectivo. Otro ejemplo fue la represa de Asuán, que desde el punto de vista de la ingeniería fue un gran éxito. Esta represa efectivamente aguanta la cantidad de agua que prometía y mantiene esta agua para el riego y se puede desviar parte del agua para el riego para los campos. Pero ¿qué más hacía? Primero, interrumpiendo el flujo de agua al Mediterráneo, cambia la salinidad del Mediterráneo y eso impacta sobre la pesca de anchoas. Si no lleva el pantano por el Nilo hacia el Mediterráneo, aumenta la erosión de la costa del Mediterráneo. Si provee canales de riego para la producción de algodón u otro producto para exportación de Egipto, crean ambientes para la propagación de otras enfermedades, porque el canal de riego es un buen sitio para la reproducción de mosquito. Y aquí hay que ver un poco de geometría. Un canal de riego puede tener paredes verticales. Entonces la profundidad del agua en el canal es igual en toda parte del canal. Y si hay algo como un pez que puede comer larvas de mosquito, lo puede hacer en el medio del canal y en la orilla. Pero nadie puede mantener un canal con paredes verticales. Empiezan a formar una perspectiva, un perfil de trapezoide, donde en el medio el agua tiene profundidad, en la orilla el agua es tan llana que las larvas de mosquito pueden ir ahí, pero los peces no. Entonces tiene una reserva para proteger a las larvas de mosquito, y así es que la enfermedad del Valle de Rift, que azotaba de vez en cuando a Egipto, logra establecerse como un elemento permanente en la epidemiología del país. Entonces, es un ejemplo del error típico de la ciencia moderna, que es plantear un problema muy estrechamente. Fijar en una meta y no darse cuenta de lo demás que sucede. Cuando quieren extraer petróleo de las brecas de Canadá, no dan cuenta de la contaminación, de posiblemente socavando la estructura física del suelo y subsuelo, y toda una serie de cosas más. La negativa de mirar al todo es una de las enfermedades de la ciencia capitalista, precisamente porque están buscando a tener ganancia. Entonces, el problema que enfrentan los dueños es cómo tener los ingenieros tan capacitados que pueden extraer el petróleo y tan ciegos que no van a mirar más allá, a ver cómo afecta al agua potable, a la vida de la gente, a la salud de los trabajadores. Y eso es el gran problema de la educación capitalista. Cómo producir genio enano, que pueden inventar, pero todo dentro de los límites impuestos por los dueños. Entonces el problema para nosotros como activistas es que no quedamos contentos con ver la ciencia como nos presenta, sino queremos echar mano y determinar
qué tipo de ciencia necesitamos para en realidad enfrentar los problemas, de lo cual hablan todos los años y no logran nada. Había el Congreso Internacional de Río, de Kioto, de Copenhague, tiene resoluciones, tiene perspectivas, y el resultado final de todo es que la concentración de dióxido de carbono sigue aumentándose en nuestro ambiente. Bueno, aquí es que tropezamos con la necesidad de movilizar la inteligencia colectiva de nuestros países, no solamente los profesionales, para buscar soluciones que la gente sabe muy bien. Como una vez un grupo de mujeres se encontraban en la sala de espera del hospital Massachusetts General Hospital, sala de espera para la oncología pediátrica, o sea, de cáncer de los niños. Y como hay la espera es larga, empiezan a hablar entre sí y descubren que todos están ahí porque tienen niños con leucemia. Además que todos vienen de la misma aldea y viven dentro de varios cuadros uno del otro. Y eso provocó una colaboración entre ellos y unos estadísticos de mi escuela, donde descubrieron que la corporación W.R.R. Grace botaba desperdicios de su planta en un sitio donde fluía dentro de los pozos de agua potable de esta región. Y así, eso fue un ejemplo de la movilización intelectual, mientras los estadísticos profesionales decían, no, eso es solamente algo aleatorio, que siempre hay acumulaciones de datos irregular, y trataron de desanimar el estudio. Bueno, un paso entonces es movilizar la inteligencia colectiva. Segundo, es que cada movimiento político necesita su comisión científica. Me llamó la atención otro día de que en la edición dominical de Jornada había artículos de cultura, de literatura, de antropología, pero ni una gota sobre la ciencia. Estiman que la cultura es parte del patrimonio de todo el país, por lo menos de la gente alfabeto, pero la ciencia es una cosa para especialistas. Y claro, un número de la jornada es un muestreo muy restringido, pero eso llama la atención de cada uno de nosotros. Creo que entre ustedes hay gente que son militantes en diferentes partidos. Y una de las cosas que hay que hacer, además de repartir manifiestos, es ir allá al Congreso del Partido e insistir qué vamos a hacer de la producción agrícola para proteger al campesino, el suelo y el consumidor. ¿Qué crítica podemos hacer de la producción de petróleo? ¿Cómo podemos evitar la despoblación forestal? ¿Qué hacemos para enfrentar las enfermedades nuevas que surgen como resultado de nuestra tecnología? Esas son tareas que podemos llevar a los movimientos políticos. Y ahí yo he tenido la experiencia de que dentro de mis movimientos políticos soy un vasor de la ciencia, insistiendo en la preparación científica, por lo menos a nivel de la política de un partido. Pero dentro de la ciencia, mi tarea es la inversa, de demostrar a los científicos que es una limitación inaceptable aceptar la tarea de la ciencia como nos dan. Actualmente hay un movimiento de medicina funcional que trata de ver las conexiones entre diferentes problemas de la ciencia. Pero este análisis para en la piel. No va más allá a preguntar si el cáncer puede salir de la interacción del núcleo de una célula con unas cosas reactivas con el DNA. ¿Cierto? Pero hay que preguntar cómo es que llegó estos químicos a la célula. ¿Cómo están expuestos algunas poblaciones humanas
a carcinógeno y no otros? ¿Cómo se explica el patrón de enfermedades cruzando las diferentes clases sociales? Y además, ¿cómo se formó la inteligencia de los practicantes de la medicina? De modo que preguntan muy fácilmente qué tipo de molécula puede fomentar el crecimiento de tumores, pero no dicen qué tipo de cooperación expone a nuestra población a estas moléculas. Entonces, una de las lecciones, y aquí es que viene la dialéctica, es que la ciencia capitalista sufre porque plantean los problemas muy estrechos. Y la tarea de nosotros, cuando estamos trabajando aún con un problema de lo más restringido, es preguntar por dónde entra el resto del mundo. La segunda pregunta es, ¿por qué están las cosas como están en vez de un poco diferente? No nacieron así, no siempre han sido así, llegaron a estar así. ¿Y por actividad de quién? Segunda o tercera es, ¿por qué están las cosas como están en vez de muy diferente? Y eso es el problema de la evolución, el desarrollo o la historia. Y siempre hay que ir más allá, porque aun cuando te instan a escoger problemas pequeños para escribir una tesis, la realidad es que planteamos los problemas demasiado pequeños. Y cuando es muy pequeño, la única solución es que se explica por influencias externas. Y hacemos un análisis y decimos que tal por ciento de la varianza viene de este factor externo y otra parte viene de otro factor. ¿Pero y qué? Cuando no explican de dónde vienen los factores externos, quedamos con algo inconcluso. Entonces hay que preguntar cómo interaccionan cosas que de primera intención pertenecen a diferentes disciplinas. ¿Qué es la relación entre la capacidad de una hierba a absorber el nitrógeno y la independencia económica de la mujer campesina? ¿Qué podemos decir del páncreas bajo el capitalismo, de las adrenalinas en el neocolonialismo? Porque somos seres al mismo tiempo social y biológico y no podemos ignorar uno a expenso del otro. Entonces, eso es el enfoque dialéctico, de siempre preguntar más allá. ¿De dónde vienen cosas de otro lado? ¿Por qué es que están agotándose ya la potencial de antibióticos? Entonces, ¿qué podemos decir de la evolución de parásitos? ¿Cuáles serían parásitos nuevos? En vez de estudiar enfermedades uno por uno, podemos preguntar cuál es la potencial para compartir enfermedades con reptiles, con murciélagos, con roedores. De antemano, antes que aparece, tenemos que tomar 2 o 3 pasos hacia atrás para mirar el todo. Entonces, para mí, esa triple vida se nutran mutuamente. De primera intención hay una competencia por el tiempo, porque el día que voy a la manifestación no puedo estar en el laboratorio. Pero por otro lado, ver el mundo en la calle, fajándose con la policía, te da una visión más amplia del comportamiento y de qué produce nuestro ambiente que solamente limitarse a la biblioteca. Entonces, trabajar en el movimiento político como científico, en la ciencia como político, en la industria de conocimiento como un trabajador, enriquece la vida. Y para mí me dio el privilegio de trabajar con problemas retadores intelectualmente, con compromiso a la humanidad y con gente que quiero.
Entonces estoy abierto a preguntas, comentarios. Sí. ¿Sí? Gracias. Pues muchas gracias por sus aportaciones, compañero Levins. Para mí es un verdadero placer escucharlo y es un placer venir, o sea, con mis tres identidades, ¿no? Una como hijo del pueblo trabajador de México, otra como un estudiante de la carrera de biología de esta facultad y otra como militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, sección mexicana de la Cuarta Internacional y otros espacios como Yo Soy 132 Ambiental. Es decir, sí tenemos al menos esas tres identidades los científicos. Me parece que sus aportaciones son sumamente oportunas para nuestra comunidad por varias razones, pero quiero resaltar tres. Una es la situación de devastación ambiental que se vive de manera particularmente encarnizada en nuestro país, o sea, por proyectos carreteros, por mineras, por presas hidroeléctricas, es decir, distintas situaciones de devastación ambiental mediante las cuales hay un sometimiento de la naturaleza y de las comunidades al capital. Otra razón muy importante por la cual son importantes sus aportaciones es la subsunción de la actividad científica misma aquí en nuestro país, que se expresa hasta en el hecho de que el asesor de Ciencia y Tecnología de Peña Nieto sea un promotor del cultivo de maíz transgénico, y me refiero a Francisco Bolívar Zapata. Ante estas situaciones, pues los científicos mexicanos, desde luego que por lo menos tenemos algo que decir. Es una terrible falta de ética que haya científicos o ya sea profesionistas o en formación que piensen que la mayor aspiración del científico es encerrarse en una torre de marfil y regodearse con sus papers. No, los científicos tenemos que enarbolar una ciencia crítica, comprometida y activa. Por ejemplo, la labor de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad ha sido ejemplar en ese sentido, pero no basta, ¿no? Esta enarbolación de una ciencia crítica y comprometida debe ser un proceso generalizado de todos los que tenemos esta formación. Debemos estar en contacto con las comunidades de afectados ambientales, con las organizaciones de masas. Por ejemplo, está la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, a la cual todos los que estamos aquí deberíamos por lo menos ir a echarle un ojo, ¿no? Y contribuir a la solución de los problemas que estas comunidades que se organizan en esta asamblea están enfrentando. O por ejemplo, en la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, donde surge de una unión de lo más avanzado de políticamente el proletariado mexicano, fundamentalmente de los electricistas y de los maestros, en unión con algunas corrientes que somos parte de la izquierda comunista. Ahí los científicos, de luego, también tenemos que tener una presencia, porque esto significa que estamos articulando nuestro conocimiento con una lucha contra el capital. Y bueno, más en lo particular, también es muy oportuna la participación de Levins, porque aquí en esta facultad se está construyendo un nuevo programa, un nuevo plan de estudios para la carrera de biología, en la cual, a propósito de lo cual aprovecho para reiterar la invitación a que esto sea una discusión colectiva. Y bueno, ahí tenemos un montón de cuestiones que discutir, ya voy. Como cuál es el perfil de egreso de un biólogo, qué cosas debemos saber resolver, cómo interactuamos con otras áreas del conocimiento, con otros trabajadores no intelectuales. Al respecto de lo cual, todo lo que dijo Levin está muy en boga. Entonces, ya, mis tres preguntas. Ya una... ¿Algún comentario que pueda hacer sobre, bueno, qué nos aconseja para la construcción de este nuevo plan de estudios? Hay ciertas insuficiencias, ambigüedades que nos han hecho pensar a muchos que hay una tendencia a la tecnificación de la carrera. De eso seguramente puede haber mucha controversia aquí. Es solo una suspicacia, pero bueno, no vamos a dejar de quitar los ojos de eso. Otra es cómo... Si nos puede decir algo sobre cómo interactuamos los científicos o cómo debemos interactuar con los movimientos de masas contra el capital, respecto a acá han surgido muchos. Y otra, es algo que me llama la atención de lo que dice de Cuba, de cómo ocurren las cosas allá, es que no es trivial, no es algo casual que en Cuba ocurren las cosas de manera tan contrastante a como ocurre en Estados Unidos, o que sus planes de manejo ambiental sean tan integrales. Eso es porque allá hay una economía planificada. Es una economía socializada, aunque con las reformas de Raúl Castro ha tendido a una restauración parcial del capitalismo, pero bueno, tiene que ver con que la economía
ahí está así. Entonces, si usted nos puede decir algo sobre cómo podemos resolver problemas ambientales, pero a partir de una crítica de la economía política, la de Karl Marx fundamentalmente. Bueno, nada más antes sí pedirles que muchas gracias por tu contribución, pero tratar de ser más concretos para que nos dé tiempo a más gente de poder participar, ¿no? Gracias. No sé si gusta responder. Pues antes que nada agradecerle que haya podido venir. Yo creo que su visita es realmente oportuna, sobre todo para esta comunidad de estudiantes que creo que estamos totalmente perdidos, no salimos de la biblioteca, como usted dice, basta recorrer unos pasos afuera de la universidad para darse cuenta o incluso observar bien adentro de esta universidad para ver que estamos viviendo en condiciones realmente lamentables, y aquí adentro de la facultad hay muchas cosas por las cuales habría que luchar. Y yo aquí hablaré más hacia mis compañeras que usted, Levins, compañeros, compañeras, yo espero que las preguntas que nos hace Levins las podamos llevar a nuestra vida cotidiana. De verdad, la agenda del plan de estudios que tenemos actualmente o la agenda que se está estableciendo para el nuevo plan de estudios, ¿de dónde viene? ¿Qué intereses se están resaltando? ¿Cómo lo están encubriendo? ¿Por qué de repente parece algo totalmente descontextualizado? ¿Por qué estamos formando biólogos, por ejemplo, ecólogos, que se supone que pelean por la sustentabilidad y todo eso, que no hacen más que proteger unas cuantas hectáreas cuando el país está siendo devastado de una forma criminal, verdaderamente criminal? El 30% del territorio está concedido a las mineras y nosotros acá viendo porque no desaparezca tan solo una especie. No puede ser, compañeros, nos están formando con recursos públicos de la universidad, de la UNAM, y nosotros aquí encerrados pensando en sacar artículos que no son más que mercancías, como señalaba Levins, ¿no? Por nosotros muy bien, ¿no? Saquemos muchos papers, hagámonos de renombre, pero ¿a dónde va todo esto? ¿A quién está favoreciendo esta ciencia que estamos haciendo? Somos científicos, trabajadores, y bueno, somos ciegos en ese sentido, y creo que muchos no somos todavía activistas, pero podemos serlos, y todo empieza por hacernos estas preguntas tan sencillas que nos traen aquí hoy. Entonces, y bueno, pues también los quiero invitar a que se informen, a que no se crean todo lo que ven en un paper, que lo contrasten con otros papers, que hay algunos que son, digamos, muy criticados por la derecha, porque en la ciencia también hay derechas y hay izquierdas, y lo que diga Bolívar Zapata no es nada que no se pueda cambiar y no es nada que no pueda ser cuestionado. Entonces, en concreto, es muy obvio, y yo no digo que es una suspicacia nuestra, es muy obvio que la tecnificación, no solo de la Facultad de Ciencias y del Plan de Estudios de Biología, se está dando de manera generalizada en toda la UNAM. Y aquí en concreto hay una prueba. En el plan de estudios que se está proponiendo, se está citando el libro blanco, que es parte del Plan Bolonia, que acentúa el neoliberalismo en la educación en Europa. Estamos imitando los modelos de desarrollo de Estados Unidos y de Europa y estamos obviando lo que tenemos aquí, nuestro conocimiento campesino, nuestro conocimiento tradicional con el que la ciencia debería entrar en autocrítica y en diálogo. Solo así podremos resolver estos problemas y tal vez plantearlos alguna de las cosas que nos señalaba Levins, el de hacer un paisaje heterogéneo, planificado, que pueda resolver todas nuestras necesidades. Entonces yo quisiera invitarlos a la discusión para el nuevo plan de estudios y a que se hagan estas preguntas. Las discusiones las estamos dando los viernes a las 12, nos podemos ver en el Prometeo este viernes a las 12, pues esperamos que allá nos podamos ver. Gracias. Y bueno, de verdad muchas gracias, Levins, no sabes lo que falta que haya gente como tú acá, profesores radicales, que de verdad señalen las cosas sin pelos en la lengua y digan cómo están sucediendo las cosas. Gracias. ¿Listo? Ya. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática y por las aportaciones de los compañeros. Yo voy a ser un poco más al punto, ¿no? Creo que, no, lo que pasa es que me parece que sí, es muy cierto todo lo que dicen, pero una de estas soluciones yo creo es, lo dijo muy bien Richard Levins, es hacer la ciencia desde un enfoque dialéctico, y esto es creo que una tendencia que se ha empezado a seguir, ¿no? En la universidad se tiende a, bueno, empieza a lo mejor algunos pocos proyectos
a tender a ser multidisciplinarios. La pregunta es, bueno, uno no puede hacerse todólogo a veces, ¿no? La verdad es que cuesta trabajo, pero ¿qué es lo que sugiere? Yo creo que sería una buena solución para abrir nuestras mentes, porque como dijo bien, a veces nos enfocamos en temas de tesis o de investigación muy concretos sin tomar en cuenta todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Todos los demás puntos de vista de otras especialidades que no son, pues, puramente, o como nosotros queremos ver, científicas. Entonces, ¿qué es lo que propone para que se pueda dar esta conjunción entre diferentes disciplinas? Bueno, es una tarea imposible tratar de responder a la discusión que surge entre ustedes, y quizá es más útil escuchar a ustedes que tirar algunas generalizaciones. Pero si tengo que dejar algo con ustedes, es que no importa qué empleo que consigue cuando gradúan, nunca permitir que los límites de tu empleo sean los límites de tu mente. Siempre hay que preguntar más allá de los límites de tu empleo, a preguntar por dónde entra el resto del mundo. Y de ahí creo que pueden virar la actitud científica hacia nosotros mismos para trazar una línea de actuación. Bueno, yo me uno a las congratulaciones por la presencia de Richard Levins aquí, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta muy concreta, no muy clara. De alguna manera al final hablabas un poco, Richard, del asunto, pero ¿cómo es que podemos utilizar la ciencia, concretamente la ciencia biológica, la biología, ¿no? Para, ¿cómo es que la podemos unificar con el pensamiento de esos tres que están ahí y de otros más, ¿no? Porque es muy importante, porque parte muy importante de la obra tuya, de Richard Lewontin, Stephen Rose, etcétera, ha estado dedicada a eso. Pero a mí me gustaría, ¿no?, ver si tú pudieras explicar un poquito más, ¿no?, aquí al auditorio, ¿no?, de cómo hacer esta unificación, esta fusión entre el marxismo y la biología. Y nada más anunciarnos que va a haber una tercera plática del compañero Richard Levins. Prefiero darle el trato de compañero que de doctor, ¿no? Me siento mucho más cientificado con esa figura. Una tercera plática el día de mañana en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 14, que es un auditorio bastante más chico que o sea que vamos a ver cómo nos acomodamos, ¿no? Pero va a haber una plática ahí organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades. Y pues mi pregunta es esa, ¿no?, concretamente. Yo siento un poco abrumado por el tamaño de la pregunta, dado las limitaciones de tiempo, pero lo más importante es siempre saber que la ciencia como está es un producto de su historia. Entonces preguntamos, ¿cómo surgió? ¿Por qué tiene la agenda que tiene? ¿Por qué tiene los instrumentos que utiliza? ¿Por qué tiene su criterio de que es una solución a un problema? Y entonces haciendo de nuestra ciencia un objeto de nuestra investigación científica. Y una vez que uno toma este paso, los detalles son menos importantes que la actitud de enfrentar la ideología cotidiana aún dentro de la ciencia, viendo que la ciencia es al mismo tiempo objetivo y subjetivo, que es un producto social, pero también un producto de la historia de la humanidad. Y jugando siempre con esta contradicción nos ayuda a aprovechar de lo que nos enseñan y va a ir más allá. Bueno. ¿Es abajo? Ahí tiene un botón rojo. Un botón rojo que tiene una flechita que baja.
No, si no, Bueno, a ver, aquí arriba, por favor. ¿Se puede repetir la pregunta? ¿Qué? ¿Por qué? Que las interacciones no entraron en la historia, entonces que parece ser que esto es a causa de una historia capitalista. Las interacciones de competencia, sí. ¿De qué? Sí. Bueno, es un lugar creado por una sociedad opresiva, pero con fines que a veces redundan a favor de nosotros potencialmente. Por ejemplo, alrededor del clima y otro del crisis, bueno, de crisis múltiples que enfrentamos. Entonces, podemos colaborar con científicos que no comparten nuestras metas políticas sociales, pero también podemos estar en conflicto con ellos. Y cada persona tiene que averiguar cómo navegar entre este terreno donde confligimos y colaboramos. Y eso depende de dónde estamos localizados dentro de la sociedad, que es nuestra microcomunidad, y cómo podemos mantener también nuestra integridad en una sociedad que es hostil a la integridad. Y eso es algo que hay que hacer colectivamente. Necesitan foros donde compañeros de estudio pueden discutir estas preocupaciones. Porque la sociedad impone una visión individualista, pero es una de las cosas que no resulta frente a corporaciones que son poderosas. Hay que tener la solidaridad entre personas que a veces no están de acuerdo con todo. Entonces hay que diferenciar entre qué es que abogamos y qué es que insistimos. Porque si uno se une con compañeros para lograr algo, habrá diferencias de opinión. Algunas de estas diferencias reflejan problemas que todavía colectivamente no hemos resuelto. Por ejemplo, no sabemos qué es la forma por la cual debemos llevar a cabo la planificación económica. Y eso depende de la circunstancia. Por otro lado, insistimos que un movimiento político tiene que ser antimachista, tiene que ser antirracista, tiene que retar al imperialismo. Entonces, esas son cosas imprescindibles. Hay otros que enseñamos poco a poco, que investigamos y que admitimos que no sabemos y que otra generación va a resolver problemas que ahora quizás ni podemos visualizar. Sí, bueno, gracias. Gracias por la bonita plática que tuvimos, la verdad me pareció muy, muy bella. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo es la interacción de la biología con las otras ciencias en el ámbito tanto político como de investigación? Sí. Bueno, el primer paso es ver cuáles son los vínculos entre ellos. El reduccionismo, por ejemplo, plantea que para entender un organismo hay que conocer sus moléculas. Las moléculas determinan entonces las propiedades cinéticas de la fisiología. Está bien, pero hay que buscar el inverso también. Las moléculas que están ahí han sido seleccionadas y formadas por todo un proceso evolutivo.
Entonces siempre hay que buscar que ninguna rama es más fundamental de otro. Y la relación entre las ciencias es, por un lado, que todos son productos de nuestra sociedad, y por otro, que los objetos de estudio tienen su interacción, su determinación mutua. Y quizás podemos ir rechazando la dicotomía con la cual dividimos el mundo, como genética contra ambiental, determinista contra aleatoria, psicológica contra fisiológica. Cuando rechazamos estas contradicciones, entonces podemos descubrir nuevos campos. Recuerda que una vez bioquímica fue algo muy radical, porque existía en la frontera entre biología y química. Ahora es una especialidad y estamos creando otras ciencias nuevas. La epidemiología ocupacional, la psicología fisiológica, la ecología